Bien, hermanos, llegamos ya a la séptima palabra que nuestro Señor y Salvador Jesucristo pronunció en la cruz del Calvario. Y esta la encontramos en el Evangelio según Lucas, capítulo 23, versículo 46, donde la palabra dice: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Hemos llegado a la última palabra que Jesucristo pronuncia estando colgado en ese madero por tus pecados y mis pecados. Esta palabra, hermanos, es la que se conoce como la palabra de la expiación. Y cuando usted y yo podemos leer este pasaje con detenimiento, encontramos una serie de factores que nos son de suma importancia conocer y que debemos tomar tanto usted como yo en cuenta en este día. Al inicio de este pasaje, hermanos, vemos que Jesús sabe bien a quién debe dirigirse, pues inicia su frase diciendo: Padre. Esta frase, esta palabra fue una expresión usada por Jesucristo en muchos momentos a lo largo de su vida aquí en la tierra. Incluso, hermanos, en la narración que escuchábamos en la primera palabra que pronunció estando ya en la cruz, vemos que también comienza diciendo Padre, para obtener fuerzas y para hallar descanso. Y Jesús, como sabedor de todo, entiende que en ninguna otra persona Él podía encontrar el descanso. Él no podía encontrar el reposo más que en Dios, el Padre que está en el cielo. En sus últimos momentos, antes de que Jesús muriera, vemos que sigue teniendo una comunión perfecta y directa con el Padre. Aun y cuando parecía, hermanos, que Jesús colgado en la cruz estaba vencido por el mundo, por el pecado, por los romanos, vemos que ese agotamiento no es señal de derrota, porque Jesús sigue estando consciente de a quién debe acudir en esos momentos. No vemos a Jesús, hermanos, sin saber qué hacer, pues Él mismo entendía lo que debía cumplir. Conocía el plan perfecto de redención y vemos que se comunica con el Padre, el cual lo había enviado a hacer ese sacrificio perfecto. No vemos a Jesús acudir a su madre María, no vemos a Jesús acudir a sus discípulos, vemos a Jesús acudiendo al Padre. Y eso, hermanos, es algo que usted y yo también hoy en día debemos hacer. La segunda parte de esta frase dice: en tus manos. En la Biblia, hermanos, encontramos algunos modismos que los autores usaron para dar a entender cómo es nuestro Dios. Y algunos de ellos son en partes de nuestro cuerpo humano. Y cuando la Biblia menciona las manos de Dios, está hablando de unas manos de alguien sabio, de alguien poderoso, dando a entender que en las manos de Dios es el lugar donde usted y yo debemos descansar. La Biblia nos enseña que Dios conoce todas las cosas y que su voluntad se hace cumplida una realidad en nuestra vida. Y con estos dos atributos, sus manos, Dios hace todas las cosas. Desde el comienzo vemos que Él usa sus manos para crear lo que usted y yo vemos a nuestro alrededor. Y no necesita de ningún instrumento para el cumplimiento de su voluntad. Así como lo vemos en el séptimo día de la creación, que fue el día de reposo y de la satisfacción, esta séptima frase fue la que introdujo también a Jesús en el lugar perfecto de reposo después de haber completado la obra en su totalidad. Y ese lugar son las manos del Padre amoroso, el cual hace unos minutos o días había dicho de Jesús: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Jesús sabe a quién acudir y sabe dónde encontrar descanso: en las manos de su Padre. Y esta frase termina diciendo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y hermanos, encomendar podemos definir como
poner algo bajo la protección de alguien, entregarse y confiar al amparo o protección de algo o de alguien. Y vemos que Jesús en sus últimos momentos nos deja una de las mayores, pero a la vez una de las más difíciles enseñanzas, la cual es encomendarse a Dios. Pero vemos que Jesús, como nuestro maestro, a usted y a mí nos pone el ejemplo de cómo debemos hacerlo, para que para nosotros sea algo más sencillo. Muchas veces, hermanos, cuando nos toca a nosotros ser los que vamos a encomendar algo, siempre vamos a buscar que la persona en la cual estamos encomendando aquella cosa sea una persona de confianza, sea alguien responsable, que tenga un buen historial o que cumpla una serie de muchos requisitos para que usted y yo estemos seguros, estemos confiados y tranquilos. Y Jesús no nos da otra opción, nos da la mejor opción, la cual es encomendarnos a nuestro Dios. Ya sea si se trata de nuestras posesiones materiales, de nuestro trabajo, de nuestras finanzas, de nuestra familia. Y qué mejor, hermanos, si se trata de encomendar nuestra vida en las manos de nuestro Padre. Lo más grande del mundo es Cristo. Lo más grande de Cristo, su pasión y muerte. Y lo más grande de su pasión, su último suspiro, pues en Él se consumó la obra de la redención. Así vemos entonces que Cristo pone su vida por completo en las manos del Padre. Y pone su espíritu en las manos del Creador, de Dios, para después recobrarlo al tercer día en su gloriosa resurrección. La oración, hermanos: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es importante que la veamos no como una derrota, no como una oración de un perdedor, sino que la veamos como alguien que está completando con victoria la obra de redención. Porque, hermanos, Jesús nunca conoció la derrota. Estando en la cruz, Él sigue viendo la victoria y la sigue disfrutando. Y yo no sé usted, pero a mí en la actualidad me da mucha pena que muchos presentan a Jesús como alguien derrotado en la cruz, como alguien sufrido, como si ahí se hubiera quedado. Pero usted y yo sabemos la historia completa. Al Dios que adoramos y servimos es un Dios de victoria. Y Jesús, como alguien que obtuvo la victoria, está consumando con esta palabra ese acto de amor. La oración dada al Padre por Jesús es y sigue siendo una oración de victoria sobre cada problema, hermano, sobre cada circunstancia que usted pase. Puede también hacer esta oración. Jesús, hasta sus últimos momentos, mantuvo siempre su confianza en el Padre. Y por eso es que clama: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Con esta frase, hermanos, Jesús nos muestra su obediencia, nos muestra su confianza y nos muestra también su poder, los cuales nunca se debilitaron, pues Jesús sabía que su Padre estaba con Él. Yo quiero decirte, hermano, que si en estos momentos tú de manera personal piensas o crees que estás solo o sola, abatido, cansado, cansada, de una manera en la que sientes que tus fuerzas se están debilitando y se están terminando y ya no sabes qué hacer, Jesús te da la clave. Encomienda tu vida en las manos del Señor. La ayuda de Dios, hermanos, es lo que usted y yo necesitamos. Jesús es el único que puede resolver tus problemas, el que puede solucionar tus circunstancias de tribulación, porque, hermanos, Jesús está con nosotros. Ahí donde estás, cierra tus ojos y comienza a hablar con Dios. Y agradécele por ese sacrificio que Él hizo, por amor. No lo hizo obligado, lo hizo por amor. Y si tú sientes el deseo y la necesidad en tu vida de encomendarte en las manos de Dios, en oración díselo al Señor.
habla con el Padre, como Jesús lo hizo. Y el Señor no está esperando explicaciones, no está esperando que tú menciones todo lo mal que has hecho. Él está esperando que tú hagas la misma oración que hizo Cristo en la cruz. Padre, en tus manos encomiendo mi vida.